Hola, buenas noches a nuestro público frecuente del espacio de Conversando. Este es un espacio que la Sociedad de Psicoterapia de Pareja y Familia pone a servicio de la comunidad un poco para poder pensar, reflexionar en relación a ciertos temas vinculados a la salud mental y a la sociedad en general, ¿no? El programa de hoy, como no podía ser de otra forma, nos convoca a partir de una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Esta noche tenemos realmente panelistas de lujo. Tenemos a Dara Ampuero, que es una panelista de la Sociedad de Psicoterapia de Pareja y Familia, con, digamos, bastante experiencia en parejas, en familia, en adolescentes, en niños, ¿no? Buenas noches, Adara. Gracias por Buenas noches, acompañarnos. Bego, encantada. Y también nos acompaña desde Cusco, este, Charito Salazar, Rosario Salazar, que es una antropóloga y es una activista, incidencia en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Rosario Salazar es, de alguna manera, una persona con una harta, vasta experiencia en trabajo de mujeres, tanto de zona rural como zona urbana en el Cusco, ¿no? Ha estudiado género, interculturalidad y ahora tiene, de alguna manera, a partir de su trabajo, una especialización en temas de violencia de género y en trata de personas. Buenas noches, Charito, mucho gusto de tenerte para nosotros acá y tener una voz también desde las regiones, ¿no? Muchísimas gracias, Bego. Más bien un placer estar con ustedes y poder compartir esta noche algunas reflexiones en torno a lo que nos convoca a la reunión. Ujú. Bueno, yo quería para empezar decir dos puntos que me parecen importantes de alguna manera eh, antes de dar inicio a las preguntas y a la conversación, ¿no? Lo primero que quería decir es que este programa está dedicado a todas aquellas mujeres que desde el Perú, desde diferentes comunidades, de diferentes localidades e incluso desde diferentes ámbitos internacionales, han luchado, han batallado, han sido disidentes de alguna manera de aquello que la sociedad y su tiempo les decía, para abrirnos el camino y lograr que nosotros nos encontremos ahora en este espacio, por ejemplo, para poder hablar de la problemática de la mujer en el Perú el día de hoy, ¿no? El segundo punto que quería también señalar es que este es un programa que trata de ver un poco cómo estamos conmemorando este año el Día Internacional de la Mujer y cómo nos encontramos en el Perú las mujeres, pero cuando primero seguramente van a quedar eh, algunos puntos porque el tiempo es limitado y son varios los puntos que nos podrían convocar a seguir hablando de la problemática de la mujer. Sí queremos decir desde la Sociedad de Pareja y Familia que cuando hablamos de mujer en este programa vamos a hablar desde un sentido amplio, acogiendo también las minorías, acogiendo también la diversidad, ¿no? Dicho esto, quería empezar de repente con un problema que todavía nos convoca y en el Perú creo que es un problema de salud pública, como se dice, es como una otra pandemia, ¿no? Y es el tema de violencia. Si bien este no es un programa específico sobre violencia para la mujer, tendríamos que decir que las violencias que se presentan, que se viven a día eh, en nuestro país en relación a la mujer siguen siendo todavía un tema de mucha preocupación. No sé si alguna de ustedes quiera comentar este tema sobre las violencias, ¿no? Ujú. Sí, yo estaba pensando que si bien este 8 de marzo se conmemora las luchas de las mujeres trabajadoras por igualdad de salario, de oportunidades, también desde ese inicio hubo violencia, ¿no? Porque hubo muchas mujeres que murieron en una fábrica por, digamos,
tratar de lograr esta justicia y igualdad de salarios. Y entonces la violencia es un tema que está relacionada a las mujeres desde el inicio y creo que es el tema más urgente Ujú, actualmente, ujú, porque definitivamente en el Perú la violencia hacia la mujer se da día a día y se da de muchas formas, como tú dices, hay muchos tipos de violencia, algunas son directas y de repente mucho más graves o mucho más más visibles. impactantes, más visibles, Ujú, como feminicidios, ujú, pero también hay otros tipos que son casi velados y no son tomados en cuenta, ¿no? ujú. Desde incluso invisibilización de algunos temas, incluso los estereotipos y prejuicios que terminan afectando la vida de las mujeres, porque se instalan desde la niñez. Ujú, Sí, justamente creo que en ese marco me parece súper interesante abordar esto, ¿no? Porque normalmente pensamos que el 8 de marzo circunscribe a un tema de ejercicio de voto, de participación nada más, ¿no? Pero creo que su antecedente, también su historia nos ha ido mirando. Yo hace 3 años decía, habían compañeras de comunidades que participaban en algunas movilizaciones y planteaban conquistar derechos había sido difícil, ¿no? Porque la policía te persigue, ¿no es cierto? Hay agresiones. Entonces, eso a mí me trajo a la mente, claro, que la conquista de derechos está vinculado a esta situación de distintas formas de violencia de género que las mujeres enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ya sea en lo cotidiano, ya sea que cuando estamos conquistando, digamos, de distintas formas de reivindicación, ¿no es cierto? Entonces me parece súper interesante. Y también hace poco había una adolescente que estaba en una conferencia, también igual campesina, y decía que también en el proceso, digamos, de conquista de los derechos de las mujeres, como que habían sido invisibilizadas las niñas y las adolescentes, ¿no? No estaban en las agendas. Entonces creo que este tema, y no necesariamente tienes que dar el golpe, ¿no? No necesariamente tienes que ujú. insultar, sino tiene que ser Ah, cómo tú invisibilizas estas situaciones como la que te está diciendo esta adolescente, ¿no? De que no estamos en las agendas ni siquiera de las propias mujeres, porque se nos olvida, ¿no es cierto? Entonces, y ujú, menos están en las agendas mucho más públicas, mirando, o sea, no solo las adolescentes, las niñas están vinculadas al tema de anemias, no, sino tienen que, esta anemia está también trae como consecuencia otros elementos en las vidas de ellas, ¿no? Entonces, eso por lo menos creo que en este 8 de marzo sí es importante reflexionar, ¿no es cierto?, como inicio, porque creemos que la caracterización de la violencia, las distintas formas de violencia están mucho más no sé, visibles, pero mucho más crudas también, ¿no? O sea, el extremo son los feminicidios, pero también claro. en el campo, en el entorno hemos tenido y en este contexto de pandemia, por ejemplo, estas desigualdades además están identificadas, que las brechas se han agrandado terriblemente, pero una de las situaciones que se ha agrandado con mucha fuerza es el tema de la violencia, ¿no? O sea, en el caso de Cusco, por ejemplo, como región, seguimos siendo, o sea, cuando empecé a trabajar el tema de violencia, éramos casi la primera región con altos índices de violencia. Después de 30 años, seguimos siendo la región con altos índices de violencia, a pesar de que pueda haber cambios, ¿no? O posibilidades de mejora, pero digamos, seguimos en esa situación. Pero también además creo que se ha recrudecido con la pandemia, ¿no? O sea, hemos sido totalmente, hemos ido mirando de cómo las mujeres a lo largo de este tiempo, de los más de 2 años, han ido viviendo con sus agresores, ¿no es cierto? El tema del abuso sexual ha crecido con mucha fuerza. Paralelamente a eso, los servicios como que se han alejado también para la atención a víctimas de violación, violencia.
el tema de los, por ejemplo, de los matrimonios en el caso de las comunidades, y ahí quiero poner, ¿no? Nosotros durante este tiempo hemos ido abriendo espacios de reflexión, de diálogo, y por ejemplo en el Bajo Urubamba, en las comunidades nativas, en las zonas rurales quechuas, por ejemplo, los matrimonios forzados de niñas como producto de, digamos, como resultado de la violencia, del abuso sexual, ¿no es cierto? Son nuevamente forzadas a tener relaciones permanentes con el agresor, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ese es un elemento que creo que sí es importante poner en debate, pero también poner como un tema de preocupación, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Sí, y me parece súper pertinente esto de la pandemia que han mencionado, ¿no? Cómo a nivel de violencia puede ser seguir con el agresor o como decía Charito, el hecho de que no han habido servicios para ir a hacer la denuncia, se ha vuelto mucho más difícil el acceso geográfico, cultural para aquellas personas que eran víctimas, ¿no? Este, pero también pensaba en cómo las violencias han ido cambiando y van cambiando, ¿no? Hemos hablado, las dos han mencionado los diversos tipos de violencia, ¿no? Pero eh, han aparecido con mayor fuerza otras formas que antes estaban de repente más soslayadas o no eran, como decía Dara, tan impactantes, ¿no? Y es, por ejemplo, las desapariciones de mujeres, ¿no? Y eso está muy ligado a la trata de personas, a, a utilizar, a seguir mirando a la mujer como un objeto al cual de alguna manera podemos poseer, podemos dominar y se grafica en esta desaparición del cuerpo, ¿no? O en este sometimiento, en esta casi esclavitud que se da también, ¿no? Al llevarlas a trabajar a temprana edad con engaños. No sé qué podemos decir en relación a estas nuevas formas de violencia que van apareciendo, ¿no? Ujú. Claro, y también podemos catalogar como violencias el hecho de que las autoridades, el Estado, no pueda todavía, hay esfuerzos, ¿no? Con las comisarías de las mujeres, pero todavía no puede acoger apropiadamente las denuncias, y es por eso que al final muchísimas mujeres dejan de denunciar porque saben que van a entrar, ¿no?, en todo un torbellino de exámenes y hay una revictimización, ¿no? Y en el caso de las niñas, también, ¿no? Puede ser Un y va sistema a muy ser perverso, muy, ¿no? muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora, yo siempre centrándome, ¿no?, más en las niñas, niños, adolescentes, estaba pensando también de qué otras formas, ¿no?, de violencia más sutiles existen. Estaba recordando un estudio de la revista Science en el que entrevistan a 400 niños y a través de cuentos y juegos les hacen, digamos, que ellos escojan, por ejemplo, el personaje del cuento que es muy, muy inteligente, ¿no? O que les presentan un juego que es para niños y niñas muy inteligentes. Y es muy interesante que a los 5 años no hay casi diferencias entre niños y niñas, pero a partir de los 6 años, las niñas empiezan a escoger como el personaje del cuento, el héroe más inteligente, a niños, y empiezan a interesarse menos por juegos que son para niños inteligentes, ¿no? O sea, catalogados como niños, y por actividades masculinas, ¿no? Tradicionalmente masculinas, deportes, ¿no? Acción. Entonces, cómo los prejuicios, los estereotipos de género van afectando desde tan pequeños a los niños, y los afectan a los niños por igual, porque a las niñas les limitan las posibilidades futuras de desarrollo, a los niños los presionan, porque si Ujú. no les gusta de repente determinado deporte, también salen un poco, ¿no? Y son dejados de lado. Entonces,
cómo a ambos los afectan, pero a las niñas las puede limitar que haya, por ejemplo, menos niñas que estudien carreras que sean mejor remuneradas en el futuro, y al final con la problemática de que se sigue pensando que la mujer tiene que ser la principal cuidadora del hogar y el hombre solamente es un colaborador. Ujú. Entonces termina todo conjugándose, ¿no? Como señalaba Hugo Ñopo en el estudio que presentó, todo Ujú. se va conjugando para que termine dando un resultado que es muy ¿no? Inadecuado para las mujeres. Claro, claro, reduciéndole las posibilidades, las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y también es Este, una forma de violencia, ¿no? Porque es, totalmente, Claro, en este totalmente. contexto, sí, Ujú. antes de entrar a la reflexión sobre el tema de trata y Ujú. desapariciones, ¿no? Creo que este elemento que plantea Dara es importantísimo porque además, digamos, esto se conjuga, digamos, en el tema más intercultural, ¿no? Como muchas veces parte de las entradas de académicos, académicas, podemos ir justificando también, ¿no? Todo el tema cultural que tiene que ver con que la cultura es importante, no hay que revisarla, no hay que uh-huh, cambiarla, porque así está hecha, ¿no? O sea, tenemos todavía en pleno siglo XXI, por ejemplo, este tema hace poco, por ejemplo, habían estudios en la zona de Ocongate donde para saber cuánta resistencia tenían las niñas, las exponían, ¿no? A situaciones un poco de frío y todo eso, ¿no? Esperemos que ahora haya cambiado, pero también el tema de la sexualidad, ¿no? La iniciación sexual de niñas, o sea, con personas adultas, ¿no? De niñas de 11 de 10 años. Entonces, esa, digamos, es mirada como un elemento cultural, pero no está soslayada como una situación de vulneración de derechos, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, creemos que todavía necesitamos también ir investigando, pero también esta investigación, cómo se puede ir proponiendo, digamos, cambios, ¿no es cierto? No solo en las normas, tiene que ver con cómo trabajamos todo el tema de la información, cómo rompemos estos estereotipos que acaban de plantear, ¿no? Porque hay un estereotipo muy fuerte, fuerte en relación a la justificación de las formas de violencia, ¿no? uh-huh, Si bien es cierto, puede haber estadísticas donde todos, y seguro lo vas a plantear en algún momento, te pueden decir no estoy de acuerdo con la violencia, pero en lo cotidiano, no estoy de acuerdo se pone, digamos, se pone en lo constante, ¿no? En la relación que se puede establecer mujer-mujer, hombre-mujer, ¿no? Entonces, esa nos parece súper importante, por ejemplo, el tema de la escuela, o sea, qué está pasando en la escuela, cómo se está formando, qué significa un patio para las niñas y qué significa un patio para los niños en espacios de recreo. Ujú. ¿No? Muchas niñas se tienen que salir de ahí porque el hombre tiene que jugar, tiene que dar de pelotazos, la niña tiene que relegarse o le levantan la falda. Entonces, son cosas que, digamos, trascienden lo familiar, la pareja, la escuela, la propia comunidad, espacios no seguros para las niñas, para las adolescentes que tienen que cruzar puentes, que tienen que cruzar quebradas y muchas veces son víctimas de violación, violencia, sobre pretexto del enamoramiento, ¿no? Entonces hay una serie de elementos. Entonces, en este Es como es un como un tejido que de tejido, sí. diferentes lados se va hilando y va hilando para plantear situaciones de inequidad, de desventaja. Y hemos estado hablando de violencia y claro, lo más visible, obviamente, y es terrible, son los índices de violencia sexual, ¿no? Son los índices de feminicidio o intentos de feminicidio, que en ese punto, como tú decías, Charo, Cusco no ha avanzado mucho en todos estos años, pero el Perú tampoco. No logramos reducir, ¿no? Porque hay todo un entramado que tanto Adara como tú se han encargado de un poco ir visibilizando desde la casa, desde la escuela, desde la comunidad, cómo se va un poco señalando todo esto. Y quería retomar este tema un poquito de tiempo con respecto a las desapariciones y a la trata, porque creo que también grafica detrás todo un sistema muy, muy violento, de muchas violencias y donde prácticamente afecta básicamente a las mujeres.
Sí, justamente en ese, perdona, Adara, en ese contexto, una de las cosas creo que tiene que ver es cómo se socializa la sexualidad, ¿no? De las personas, de las mujeres, cómo hay una mirada del cuerpo de las mujeres. Entonces quiero un poquito abordar el tema de la trata con fines de explotación sexual, porque creo que es allí donde, digamos, hay mucho deshumanización en relación al uso de nuestros cuerpos, de los cuerpos de las niñas, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido desapariciones, pero en el 2021, en el caso de Perú, ¿no es cierto? Las desapariciones han sido enormes, casi hemos llegado a los 6.000 casos de desaparecidas, y sobre todo mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y Ujú. en el caso de las desaparecidas, en el contexto de las regiones, justamente han estado en estos corredores donde hay todo el tema de la explotación de recursos mineros, recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, está ligada a algunos elementos, porque antes de la pandemia, justamente a Mauta, donde trabajo, hemos ido acompañando situaciones de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y que justamente ellas, digamos, son acogidas en casas después del rescate o de la sobrevivencia, porque son sobrevivientes de la trata, vienen de comunidades, de provincias, ¿no es cierto?, de Cusco, de otras regiones, sobre todo de la sierra, y son niñas de comunidades pobres, ¿no es cierto? Entonces es una característica que también lleva al tema de la trata. Pero también tiene que ver cómo es usado el cuerpo de las niñas, o sea, para qué las llevan, ¿no? No para vender, no para cocinar, simplemente esos son los medios como las engañan para poder ser llevadas. Pero es justamente para vender sus cuerpos, ¿no? O sea, es peor que vender un arma. Tú vendes una pistola y la vendes una única vez, pero tú vendes el cuerpo de la niña, la puedes vender 4, 5, 6 veces en la noche, no ser todo el día. Entonces, ese es un elemento que creo que sí necesitamos nuevamente también poner como menos mal ya hay una política nacional de lucha, pero también es una política que todavía está centrada en el tema de rescate, ¿no es cierto? Pero no está centrada en el sujeto, Prevención. en el tema de prevención, pero también en el tema, cuando hay rescate, en el tema de la víctima como tal, ¿no? La víctima termina por ser una meta de los servicios, de los protocolos de atención. Entonces, hay estudios a nivel nacional que en estos últimos años se ha ido haciendo. Por ejemplo, Carmen Barrantes ha ido Ujú. acompañando algunos estudios donde te dice de cada 10 casos de trata de personas, 8 son mujeres. Y de estas 8, ¿no es cierto? Más o menos 6 a 5 son menores de 14, de 16, de 17 y llegan hasta de 12 años las niñas, ¿no? Entonces creo que necesitamos mirar porque este tema de la violencia a veces se invisibiliza por otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Carmen Barrantes expresa que dentro de lo que es el uso del cuerpo de las mujeres, por qué se compran niñas, por ejemplo, vírgenes, porque está en la cabeza del supuesto minero de que si hay un cuerpo usado de una niña que ha comprado, que ha tenido relaciones sexuales, ese hombre va a tener mejores ventajas y más suerte para lograr encontrar mucho más oro. Mira, entonces eso está, o sea, en épocas de guerra se usa el cuerpo de las mujeres para, ¿no? Con la misma, en épocas de minería igual, Hay en toda una hay representación en una torno al representación cuerpo social de la sobre el mujer. uso del cuerpo, justificando la necesidad de tener ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento que no vamos a poder romper con una norma establecida, con una ley Mm. establecida, con un protocolo, sino tenemos que romper con estas situaciones en cada una de las mentalidades, tanto de varones y mujeres también, ¿no? En ese sentido era este tejido que veíamos, ¿no? Con estos hilos que van detrás, de fondo, y que hacen que sea mucho más complejo que pensar tanta cifra de feminicidios o intentos de feminicidio o violaciones. Hay que ver qué cosas se van simbolizando, cómo nos van subjetivando, ¿no? A las mujeres, cómo van subjetivando al hombre para que el cuerpo de la mujer sea casi como un trofeo, como un amuleto, ¿no? Y esta mirada más amplia podría permitir diseñar políticas también que sean mucho más efectivas, ¿no? Para justamente prevenir estos problemas de las violencias que estamos viendo y que dicho sea de paso, las sentimos tan lejanas en Lima, ¿no?
En Lima creo que estamos mucho más al tanto de otro tipo de violencias hacia la mujer que nos impactan, que de lo que tú estás hablando, Charito, que también se da en nuestro país con tanta fuerza, ¿no? Y no solo en Cusco, en Puno, que son corredores mineros, Madre de Dios, sino también en la selva, ¿no? En Iquitos, ¿no? Hay todo un trabajo importante que hacer en relación a las mujeres en el país, ¿no? Y al compromiso sobre todo con niñas, con adolescentes. Y yo quería tomar ahora un poco la conversación en relación a tú decías, Charito, por ejemplo, cómo hay también el matrimonio temprano, el inicio sexual temprano de las niñas en comunidades, lo que se conoce comúnmente como el cachupampeo, ¿no? Que a veces es realmente un acto violento, esta primera relación sexual, pero también llevarlo a este discurso que normaliza, que naturaliza, ¿no? Todas estas formas de violencias que venimos hablando, ¿no? Y yo quería contar acá algo muy personal, ¿no? Cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, yo vivía en Cusco porque mi esposo es cusqueño y le fui a contar a la familia de mi esposo que estaba embarazada y el primer comentario que vino de una mujer de la familia es, ojalá que sea varón. Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque hubo un choque intercultural, definitivamente yo vengo de Lima, ¿no? Entonces digo, ¿pero por qué? ¿No? Y me dijo, porque las mujeres venimos al mundo a sufrir, ¿no? ¿Cómo ese mensaje se traduce después, por ejemplo, en que en la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, la encuesta en desde el 2017, donde se mide el nivel de tolerancia, de flexibilidad de la gente hacia la violencia hacia la mujer, tenemos más de un 94% de población encuestada que dice que no está de acuerdo con ningún tipo de violencia hacia la mujer. Y uno dice, bien, hemos avanzado, pero cuando indagas un poco más, le preguntas a esta misma muestra, bueno, ¿qué pasa si la mujer le fue infiel al hombre? ¿Se justifica que el marido utilice la violencia para corregirla como medio correctivo? Y hay un significativo 33% que dice que sí está de acuerdo con que en esos casos se utilice la violencia hacia la mujer, ¿no? O se pregunta también, ¿no? Si es de alguna manera primero el hecho de que la mujer cumpla su rol de madre y esposa y después su proyecto y sus sueños, y hay un significativo 50 y tantos por ciento que dice que eso es lo que corresponde, que a las mujeres nos corresponde primero mirar por la familia, por la casa, por el marido, y después pensar en nuestro espacio de realización personal. Entonces, cuando yo veo estas cifras, entiendo un poco más desde dónde viene este mensaje de que mejor sea hombre porque las mujeres venimos al mundo a sufrir, porque hay una naturalización. ¿Qué piensan ustedes de eso en relación a todo lo que hemos venido hablando? Mira, yo creo que hay un doble discurso, ¿no? Y eso desde siempre, creo, en el sentido de que hay un discurso oficial que es el apropiado, el que es moderno, el que está de acuerdo con la defensa de los derechos, las oportunidades de las mujeres, y ahí todos, ¿no? Más del 90% están de acuerdo con que las mujeres deben tener derechos civiles, oportunidades, los ministros, todos hablan de eso, ¿no? Y cualquier persona que le puedas preguntar en la calle, como lo dice, ¿no? La encuesta. Pero por debajo está corriendo otro discurso que es subalterno, pero que está presente permanentemente, que tiene que ver con las creencias, ¿no? Conservadoras, los estereotipos, los prejuicios que se arrastran desde hace muchísimo tiempo. Y entonces hay una contradicción que se da todo el tiempo y lo vemos en todo. Por ejemplo, estábamos hablando también de la invisibilización, ¿no?
creo que hay muchas maneras en las que se invisibiliza, ¿no? Por ejemplo, desde la fecha del 8 de marzo, Ujú, de ujú. pronto se empieza a regalar flores, bombones, ay, feliz día, feliz día. Es una manera de desvirtuar muy sutil y de una manera como casi, ¿no? Qué bonito, ¿no? Porque las mujeres se sienten felices o qué sé yo, de recibir flores, pero están pervirtiendo el sentido de la fecha. Otra cosa es lo que se presenta, ¿no? Y a veces no se tiene que decir, generalmente este discurso que va subalterno es tan sutil que a veces es solo una imagen. Yo les comentaba antes que vi ayer en el contexto del Día de la Mujer que entrevistaban a una empresaria en un canal, una empresaria que trabaja hace años en el Medio Oriente, y como una mujer de éxito que había triunfado, ¿no? Y le ponen la imagen y la mujer está completamente tapada con la burka. Entonces uno se queda impactado, ¿no? Porque por un lado te están diciendo que bueno, las mujeres van progresando, qué sé yo, y por otro lado, con una imagen te contradicen todo y te hacen ver cómo la mujer sigue atada a muchísimas creencias culturales y estereotipos que no la dejan avanzar, ¿no? Sí, creo que el simbolismo, todo el tema del imaginario, digamos, es crudo, ¿no? Porque reproduce todas estas cosas que estamos cuestionando, que se están cuestionando hace más de 100 años, ¿no? En el mundo, y en el caso del Perú, en el caso de Cusco, ¿no? Cómo estas, además en este contexto político que estamos ahora mismo, ¿no? A nivel nacional, no solo, digamos, hay una crisis de representación, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, sino también hay una crisis en relación a cómo tenemos funcionarios, autoridades, ¿no es cierto?, que a través de su discurso siguen reproduciendo estas maneras de pensar que tenemos que hacer las mujeres, ¿no es cierto? Y que deben de hacer los varones, ¿no es cierto? Pero en Uh -huh. desigual, ¿no? O sea, en una balanza totalmente desigual que te están diciendo, por un lado las mujeres tienen que funcionar así porque si no dejan de ser mujeres y no son parte de esta sociedad, ¿no? Y los varones tienen que seguir ejerciendo el poder. Y no te lo dicen así, mira, tú varón Uh tienes -huh. que ser poder, 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 y las mujeres abajo, abajo, sino esto que dice Adara, ¿no? Y en estos discursos, por ejemplo, eso está presente en funcionarios que trabajan el tema de prevención de violencia, atención, porque está acá, ¿no? El tener que escuchar casi permanente a decir que Dios nos ha dado la vida, nos ha traído al mundo con un útero, que podemos dar la vida, que podemos a partir de eso cuidar a los hijos, ser responsables del cuidado del marido, ¿no es cierto?, de la familia. Entonces, eso no necesariamente tienes que decir en otros términos, sino la sutileza, ¿no? Cómo va entrando el discurso y lo van diciendo en los distintos idiomas, además, ¿no? O sea, se utiliza Uh el -huh. quechua, se utiliza los otros idiomas, la aymara, para entrar en esa forma, ¿no es cierto? Porque normalmente en los 8 de marzo, ¿quiénes van a quiénes son convocadas para estas benditas charlas? Son las mujeres, ¿no es cierto? Y entonces nuevamente nos hacen sentir el toma de la responsabilidad, pero si no cumples esa responsabilidad, eres culpable de que algo pasa en tu casa, se cae el hijo por tu culpa, no fuiste a la reunión de las compañeras que estaban haciendo la capacitación, se te perdió el ganado, eres culpable, ¿no? Entonces, esa es una cosa que trasciende, digamos, lo personal, la relación de pareja, lo familiar, lo colectivo, la comunidad, ¿no? Entonces, mientras exista ese elemento, creo que no vamos a o sea, porque hay un tema de discurso, por eso es que creemos que el tema del patriarcado, ¿no es cierto?, no está solo en la persona, sino está, hace años está confirmado que es un sistema que no ayuda, ¿no es cierto? Es un sistema donde si el presidente, la presidenta de un país tiene un discurso, ese discurso va a estar en todo, ¿no? Entonces, puede ver en nuestro país, en Perú, podemos tener muy buenas normas, ¿no es cierto?, políticas con enfoque de género, de transversalización, pero cuando tú planteas
¿Qué resultados tenemos? No tenemos ningún resultado, ¿no es cierto? Solo están como metas, ¿no? Tenemos normas en este marco del 8 de marzo, se ha ido identificando normas. El año pasado y anteaño se ha logrado el tema de la cuota, ¿no es cierto? Que tenía que ver con el tema de la alternancia, el tema de la paridad. Miremos cómo han sido construidos, por ejemplo, todas estas cuestiones de las listas electorales, ¿no? Claro, Entonces, ¿cómo se cómo se operacionaliza finalmente? operacionaliza y quién lo operacionaliza además, Ujú, ujú. quién lo hace eso, ¿no? Entonces, ¿y dónde quedó entonces esta cuota del tema de la paridad, de la alternancia? Porque también allí también tenemos que ir mirando, ¿no? ¿Qué autoridad estamos queriendo, ¿no? Entonces, creo que el tema de la corrupción también está ligada a todo este engranaje que tú planteas en relación a cómo se maneja sutilmente todas estas relaciones de poder en nuestro medio. Sí, yo creo que es un punto súper importante de ir pensándola, porque en esta crisis política que tenemos representantes que simbolizan en muchos de los casos todo lo contrario a las luchas y las conquistas que justamente queremos poner en evidencia este 8 de marzo, ¿no? Ministros cuestionados desde la violencia hacia sus parejas, ministras que tienen un discurso totalmente conservador, o presidenta del Congreso que representa realmente una manera no sé, de liderazgo, ¿no? Bastante colonialista, por decirlo de alguna forma, ¿no? En donde dice, esta es mi casa, ¿no? Y usted me baja el tono, reproduciendo formas de relación entre las mujeres que justamente grafican estas brechas. Y lo máximo fue el discurso del día de ayer del ministro del Interior, donde prácticamente se nos señala que tenemos que ser felices por tener maridos exitosos, y que en eso consiste nuestra máxima aspiración, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en estas representaciones y lo que están de alguna manera simbolizando, representando, nuevamente digo, y cómo también van subjetivando esta forma de ser mujer o de ser hombre en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Ya para terminar, quería hablar un poco de la, digamos, población femenina desde el sentido más amplio, ¿no? Desde lo que puede ser la presencia o la invisibilización de la población lesbiana, de la población trans, ¿no? ¿Cómo vemos la situación de estas otras mujeres, compañeras, también en luchas, ¿no? Que debieran de estar también siendo convocadas, ¿no? Y llamadas para seguir construyendo cambios, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, creo que sí, en general hay muchas desigualdades todavía con las mujeres, ¿no? Mucha brecha que hay que aminorar. En el caso de los grupos, ¿no? Minoritarios o diversos, creo que es mucho más difícil porque se juntan ahí más dificultades, en el sentido de que si las mujeres son de muchas maneras sutiles y directas discriminadas, a veces no se les reconoce ni siquiera el ser mujeres a estos grupos. Y entonces terminan teniendo muchas limitaciones, muchas tipos de violencias también que se dan el día a día y que vienen de diferentes lados, ¿no? Uh -huh. Sí, en caso creo que una situación que todavía no hemos avanzado, ¿no? Creo que las que han avanzado es el movimiento y entonces están avanzando como posicionándose en distintos espacios, pero no necesariamente, digamos, espacios políticos donde se hacen políticas públicas, ¿no? O sea, ahí hay una resistencia muy fuerte, ¿no? Hay una resistencia. Tienes la política nacional que incorpora la sigla del LGTB,
pero en las políticas regionales no las queremos visibilizar, ¿no? No las queremos visibilizar porque simplemente hay un miedo, digamos, a cómo puedan incorporarse una población que supuestamente, entre comillas, distorsiona estas maneras de ser hombre y ser mujer en nuestro medio, ¿no? En el caso de las regiones, o sea, existen movimientos, existen colectivos que están en las movilizaciones con mucha fuerza, pero creo que nos tenemos que de repente hacer mucha más, también establecer muchas más estrategias de cómo acompañamos estos procesos, de cómo acompañamos todo el tema de incorporar las agendas de ellas en las políticas. Por ejemplo, hablo de la región Cusco, por ejemplo, en la región Puno, en otras regiones de la macro sur, donde no están, ¿no? No están establecidas, ni siquiera están en el debate, o sea, no podemos, ni siquiera las vemos en el debate a nivel regional, ¿no? A nivel nacional las ponemos en debates muy pequeños. Entonces, y claro, entonces, si no están ahí visibles, ¿no es cierto? Entonces los servicios no atienden, ¿no? Porque Claro. también las han relegado, ¿no es cierto? Ujú. No están ahí las para servicios para compañeras lésbicas, para compañeras trans, ¿no? Entonces, ese es el tema, no están en los servicios de salud, no están en los servicios educativos, no están en los servicios públicos que están vinculados a la policía, a recoger las denuncias. Entonces, es una grave situación que se enfrenta, ¿no? Entonces, creemos que en ese sentido tenemos que ir fortaleciendo, o sea, cómo exigimos que estas políticas que están establecidas se pongan en ejecución, ¿no? Si ya para el tema, mira cuántos años se está trabajando el tema de cómo los gobiernos locales, los gobiernos regionales designan financiamiento, presupuesto para trabajar el tema de educación sexual para heterosexuales, o sea, pero si se pone ese LGTB, no entra, ¿no? Entonces, es muy complicada, digamos, mirar la vida de ellas porque pareciera que no existen en nuestro medio, no existen en la comunidad, no existen en la región, ¿no? Entonces, y me parece que es un reto súper importante trabajar no solo en el marco de la violencia, sino también en el marco de otros elementos de la vida que les están afectando a ellas, ¿no? Totalmente, ¿no? La salud, el tema económico, ¿no? Este, es importante. Este es el último punto y es el tema de la población adolescente, que creo que es una población importante porque es la que de alguna manera está mirando nuestras luchas, Ujú. nuestros pedidos de derecho, pero que también, como tú decías, Charito, hace un rato, también ellas se ven afectadas porque a veces también son invisibilizadas, porque no hay programas, porque no hay políticas que las consideren, ¿no? Y ahí quizás brevemente referirnos a lo que es la educación sexual integral, a lo que son derechos sexuales reproductivos. Yo podría contar chiquitito que hace 2 años y pico tuve que ir a Iquitos a hacer grupos focales en colegios, ¿no? Secundarios mixtos alrededor de la ciudad de Iquitos, ¿no? Y cuando esperaba que me dieran el pase para empezar, me puse a mirar la nómina, la relación de alumnos, y por ejemplo, en primero y segundo de secundaria, habían 3 secciones en casi todos los colegios que visité, pero cuando ibas a la nómina de tercero de secundaria, ya solamente habían 2, y cuando ibas a cuarto y quinto, solo 1. Con lo cual era impactante ver cómo nuevamente la manera concreta se plasma la falta de una política de educación sexual integral. ¿Por qué? Ujú. Porque esa falta de hablar de género, educación sexual, significa, representa que muchos de estos chicos y chicas, sobre todo chicas, van a salir del sistema educativo, limitándole, por supuesto, las posibilidades, las oportunidades para ellas y sus hijos, ¿no? Para sus familias, para ellas tener una vida también de realización, ¿no? No sé qué piensan en relación a esto. Sí, creo que es bien importante ese tema. Yo diría que hay que trabajar desde la niñez incluso, porque vemos cómo afectan los estereotipos y las creencias que todos compartimos, ¿no? Es importante entender que esos estereotipos de género y ese sistema
lo compartimos todos y lo que podemos hacer es ser más conscientes de esto para darnos cuenta y tener mucho cuidado en qué estamos transmitiendo, o sea, qué modelo estamos transmitiendo, porque con las palabras se dice una cosa, con la manera de Los hechos. actuar, los hechos, las imágenes, se dice otras cosas, ¿no? Ujú. Y ahora que tocabas esto, creo que efectivamente el embarazo adolescente es un tema importantísimo y dramático, y sobre todo en la selva. Hay un índice muy alto, pero de verdad el índice es alto, creo, en todo el Perú. Y creo que sí es bien interesante. Yo hace muchos años hice talleres con adolescentes en dos ciudades de la sierra y dos ciudades de la selva. Y era bien interesante porque lo que tú has hablado de esta encuesta ENDES es un poco lo que pasaba hace 20 años igual. Todos los adolescentes, el 95% de adolescentes conocían los métodos anticonceptivos, todos. Pero cuando preguntabas si alguno lo usaba, no lo usaban. ¿Y por qué no lo usaban? Había ahí de nuevo estos prejuicios y estereotipos que decían que, por ejemplo, una mujer, una chica que usa anticonceptivos es una chica Fácil. jugadora, fácil, recorrida. Ujú, Entonces, ella ujú. no puede pedirlo porque se ve mal, ¿no? Estaba también, entonces, y los chicos tenían que estar obligados a mostrar sus hazañas, digamos, y su actividad sexual temprana, porque también ahí los estereotipos juegan en contra también de los Y hombres, porque ahí, los y ahí, obligan a, y ¿no? A ahí, incluso a discúlpame, inventar. y ahí refuerza nuevamente todo lo que hemos hablado sobre la violencia, ¿no? Ujú. Y ahí Claro, también, justo mira, cuando se preguntaba de si estaba justificada la violencia, si, por ejemplo, la enamorada era infiel, más del Ujú. 30% decía que sí. Eso fue hace 20 años y tú has contado de la encuesta de desde ahora, Del no ha 19. cambiado, del 19, Mm, ¿no? claro, y seguro que si hacemos también ahora ahora mismo algún tipo de encuesta va a seguir saliendo esos ujú, elementos, ¿no? En ujú. relación me parece, una de las cosas es que el tema de la educación sexual es una de las cosas que hace años en el Perú no hemos logrado establecer como una política, digamos, está como política, como pero no hemos logrado establecer que se ponga en implementación, ¿no? En el 90 y tantos sabemos que en el caso de Cusco, por ejemplo, se arrimaron todos los materiales de educación sexual que habían salido y se malograron, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba ahí escrito que sí se podía estar. Ahora igual, ¿no? O sea, es creo que es, si habría educación sexual, no estaríamos hablando de embarazos no deseados, no estaríamos hablando de violaciones, no estaríamos hablando de madres, niñas, ¿no es cierto? No estaríamos hablando de infecciones, una serie de situaciones podríamos evitar con una educación sexual. Pero igual que el tema de la violencia, es parte, yo diría, el tema de no dar información, de no educar en este marco de la educación sexual, es parte de cómo violentamos, ¿no es cierto?, el Así es. derecho al acceso a que yo en esa edad tenga toda la información y pueda asumir con responsabilidad, ¿no es cierto? Todo el tema de la sexualidad que me toca, ¿no? Y claro, y entonces a eso está vinculado el tema de que ¿qué pasa con la sexualidad de los violadores, no? O sea, ¿por qué violan a niñas de 8, 9, 10 años para que tengan partos a los 10 años? O sea, ¿qué está pasando con la sexualidad de estos hombres, no? Y entonces no son locos, porque una de las cosas que hay que romper también es el mito Ujú, de que todo violador es loco. Entonces Mm, vamos a decir mm, que no, o sea, no tiene nada que ver con la locura, tiene que ver cómo está manejando su sexualidad, cómo sigue mirando el cuerpo de la mujer desde lo que nace. O sea, son niñas de 3 meses, 5 meses de nacida, 3 años, 9, que son violadas. O sea, ahí ya no hay un tema de reparación, de mirar ¿no? O sea, es el tema del control y tiene que ver con esta percepción de que los hombres necesitan desfogar, ¿no es cierto? En el argot ujú, popular de decir las mujeres no porque menstruamos, ahí desfogamos. Mira cómo nuevamente entramos al ujú. tema de la educación sexual con estos elementos
Tú acabas, planteabas hace un rato, ¿no? Estos hilos conductores en el cerebro, pero en Ujú, el tema cultural, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, nosotros trabajamos con adolescentes, ¿no? Estamos haciendo una escuela de formación para adolescentes solo en el tema de derechos sexuales, con mucha fuerza, porque justamente en el proceso hemos ido encontrando de trabajar con niñas, con adolescentes, casos de violación, casos de tocamiento, ¿no? Casos de abuso y una serie de cosas, sobre todo en las mujeres, ¿no? En las adolescentes. Ellas han pedido con mucha fuerza en comunidades donde están las iglesias, donde te dicen que no entres con educación sexual, estamos entrando, ¿no es cierto? Y la apropiación de la información es tan importante para las adolescentes y los tanto mujeres y varones, porque sobre todo para las mujeres, que es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que necesitamos seguir proyectando, haciendo estrategias, pilotos que puedan garantizar, por ejemplo, estas cosas que desde arriba vienen y te dicen en lo institucional no, porque no funciona. No funciona en lo institucional, porque lamentablemente, nuevamente, la política está arriba, ¿no? Tenemos unas políticas y la política se desagrega en actividades y cuando yo, por ejemplo, veo que desde Lima mandan a los profesionales de las regiones PPTs hechos desde Lima para trabajar educación sexual, para trabajar el tema de violencia y están diciendo qué es el género, qué es el patriarcado, qué es el género, qué es... No, no queremos conceptos, lo que queremos es reflexiones, ¿no es cierto? No queremos ujú, qué es la educación sexual y no, que no nos digan con un concepto, tenemos que ir mirando qué está pasando con esa educación sexual, o sea, ¿dónde expreso mi sexualidad? ujú, No expreso en el PPT, no expreso en ese concepto. Las chicas y chicos en los cursos saben qué es sexualidad, pero en el momento del aterrizaje no. Saben que ujú, existen tantos métodos, pero también ahí no solo es un tema de que no lo usan, porque no lo usan, porque si van al establecimiento de salud, las proveedoras de salud ujú, simplemente lo niegan, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hemos tenido que el servicio diferenciado para adolescentes ha desaparecido nuevamente, porque los servicios normalmente están pensando que el usuario, la usuaria tenemos que ir al servicio, tienen que ir al servicio, y los servicios no se movilizan hacia ellos, ¿no? Y se movilizan con elementos, es mejor en un servicio diferenciado hacer peso y talla, ¿no? Y ver si estás bien del oído, si estás bien no sé ujú. de qué, pero no están trabajando esto porque hay muchos temores y mucho prejuicio sobre cómo un personal de salud, una profesional, también está mirando su sexualidad, ¿no es Su cierto? Y propia si eso, sexualidad. su propia Ujú. sexualidad, y si eso no rompe, imposible que vamos a tener cambios Posible. para las otras generaciones. Pensaba en Sí. todo lo que Adara, tú, Charito, yo hemos tenido que también ir recorriendo y todo lo que nos falta por recorrer en nuestro propio proceso también de construirnos como Ujú, mujeres y de construirnos, que ese es un poco el sentido de este espacio de reflexión del conversando. Poner temas que también permitan hacernos pensar y de construirnos en ciertas formas. Es importante el aporte de ambas, importante el trabajo que se viene haciendo desde Amauta de manera concreta con niñas y adolescentes en la zona rural de Cusco, ¿no? Yo quiero agradecerles muchísimo, creo que queda muy claro cuántas cosas hay por revisar y que la agenda es vasta, ¿no? Para ujú, seguir de alguna manera encontrándonos en las luchas, en la defensa y la conquista de derechos básicos que finalmente lo que nos están traduciendo es cuánto miedo hay, ¿no? De que esto cambie, ¿no? Mejor que ujú, se sigan embarazando y que haya embarazo adolescente, porque finalmente ese es el rol que queremos que sigan teniendo las mujeres. Y cuánto amenaza se ve también en el espacio político, ¿no? Cuando hay participación de la mujer desde otras feminidades, desde otras miradas de género también, ¿no? Gracias, chicas, por este espacio. Quería avisarle al público que este programa está grabado, va a salir el día de mañana en la noche. Si tienen opiniones, comentarios, si tienen preguntas, si tienen casos, escríbanos al Facebook de la SPF y en 2 semanas nos estaremos viendo seguramente otro grupo de panelistas con otro tema más de conversando. Buenas noches. Gracias.